Aleluya. Vamos a abrir nuestras escrituras en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Pues igual vamos a estar grabando este tema para que sea de bendición tanto a los que están presentes como a los que por cansancio, desvelo, ahora no pudieron venir o por algún pretexto, y también para quienes lo van a escuchar en sus hogares posteriormente. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y se ponen de pie por un momentito mientras le damos lectura. Primer libro de Samuel, en su capítulo 3, versos del 1 al 14. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14, dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre esta casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
ni con sacrificios, ni con ofrendas. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, pongas tus palabras en mi mente y mi corazón y que sean de bendición en la vida de cada uno de los presentes y de quienes, Señor, lo escucharán después. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema, el llamamiento del Señor. El llamamiento del Señor. Nosotros como cristianos, pues hemos escuchado en variadas ocasiones o en multitud de ocasiones acerca de los testimonios de qué manera Dios ha llamado a las personas. Y pues, si bien es cierto que son testimonios para que las personas reflexionen, para que la gente rebelde reflexione, también nosotros veremos la forma en que Dios llama a una persona. La forma en que Dios llama tanto para arrepentimiento y perdón de pecados, como también de qué manera Dios llama al ministerio, a que le sirvamos. Pero no lo veremos conforme a las tradiciones y costumbres dentro del pueblo cristiano, sino lo veremos de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra única norma de conducta, nuestra única norma de fe, nuestra única fuente de fe. En este pasaje nos habla de que en el tiempo después de la vida de los jueces, de qué manera la palabra de Dios se escaseaba, o de qué manera la presencia de Dios ya no era tan palpable. Pero nos dice también que era por causa del pecado. Es decir, que el sacerdote Elí y su familia no estaban viviendo de manera correcta delante de Dios, sino que había pecado en los hijos del sacerdote Elí. Eran o fueron hombres perversos, pecadores, y Elí era cómplice por no reprenderlos a tiempo. En el momento del llamado a Samuel, en ese momento el sacerdote Elí ya no podía hacer nada. El sacerdote Elí ya era un anciano y dice que ya estaba casi ciego. Imagínense cómo va a poder disciplinar y corregir un padre o una madre a una edad de 85 o 90 años a sus hijos que deben de tener, póngale 50 o 40 años, de 40, 50 años, 55 años de edad. O sea, ¿cómo va a ser para poderlos corregir? Ya está fuera de tiempo. Ya no es posible que un padre de familia a una edad avanzada, en una vejez, en la que ya no puede ni moverse por sí mismo, vaya a corregir a los hijos. ¿Qué nos demuestra este pasaje? Que cada uno de nosotros, cuando nuestros hijos aún son pequeñitos, es el momento apropiado para poderlos corregir. Cuando todavía están a la edad de corregirlos, de educarlos, de instruirlos, se debe de hacer. Y después tiene uno que seguir insistiendo en que deben de andar por los caminos rectos del Señor. Es una lucha que tenemos que realizar. Pero si dejamos que hagan lo que quieran, ¿verdad? Hay los hijos hay que crezcan. Se van a convertir en personas aborrecibles a los ojos de Dios.
y la paga del pecado es muerte. En este pasaje nos muestra que en esas circunstancias, cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, cuando no hubo instrucción, cuando no hubo corrección, la presencia de Dios se aleja de la familia. La presencia de Dios se aparta de la vida de la familia cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina, cuando tienen en poco la corrección hacia los hijos. Dios, que es todo soberano, siempre se reserva de tomar, ¿verdad?, personas para sustituir a otras. Si somos personas que tenemos un liderazgo o servimos en la casa del Señor, Dios se proveerá a sí mismo a alguien para sustituir. Y es el caso del sacerdote Elí. Sus hijos no heredaron el ministerio como era de costumbre, sino que sus hijos se pervirtieron, se fueron, ¿verdad?, al mundo, se fueron al pecado. Y Dios llama a Samuel. Dice que este era un joven que servía en el templo. Samuel fue concebido por Ana en sufrimiento que tenía, ¿verdad?, Ana. No podía dar a luz y ella hizo votos de promesa. Ella, ¿verdad?, le dijo a Jehová, por cuanto ella no podía dar, no podía quedar embarazada, ella le dijo que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar para el servicio de Dios. Y ella, cuando Samuel nació y cuando fue aceptado, ella lo llevó para que Samuel viviera en la casa del sacerdote que viviera en el templo. Si ya estaba dedicado al 100%, aquí no es de que lo voy a dedicar, ¿verdad?, y lo voy a instruir para que sea un ministro, para que sirva a Dios, sino que lo llevó de una vez al templo y le entregó. Entonces Samuel vivía en el templo. Y Samuel escuchó que Jehová le llamaba: Samuel, Samuel. Pero aquí también nos da una enseñanza grande. Muchos escuchamos voces, pero no identificamos la voz. En ocasiones, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de oír voz audible, pero como no conocemos la voz de Dios, yo les he dicho, hay que discernir. Cuando escuchamos una voz, hay que saber si verdaderamente es Dios el que nos está hablando o es Satanás. Eso de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra vida y a lo que nosotros estemos pidiendo, lo que estemos anhelando, cómo estemos viviendo. Hay que tener discernimiento. Samuel está en el caso o representa la vida de cada cristiano cuando no conocen a Dios. Cuando nunca hemos oído la voz de Dios, Dios nos puede estar hablando y hablando y nosotros no vamos a saber qué es la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios, nunca la había oído. Cuando por primera vez oye la voz de Jehová, él no la identifica, sino que piensa que es el sacerdote Elí que le está hablando. Y vemos también en este pasaje la obediencia que tiene Samuel. Aunque ya está acostado, aunque ya está a punto de cerrar los ojos, él oye la voz que le llama y él dice que de inmediato, primero él responde: heme aquí. Y luego se levanta y corre al lugar donde estaba Samuel.
donde estaba Elí. Entonces va Samuel corriendo a donde está el sacerdote Elí, y le dice, aquí estoy, ¿verdad? Porque él pensó que era el sacerdote que le había llamado, pero la obediencia, y le dice, yo no te llamé, vuelve otra vez. Se vuelve a acostar, vuelve de nueva cuenta a escuchar la voz, le vuelve a responder, heme aquí, y Samuel vuelve de nueva cuenta a correr, a presentarse delante del sacerdote Elí. Miren, qué obediencia. O sea, qué obediencia en los tiempos. ¿Cuántas veces usted tiene que llamar a sus hijos para que acudan? ¿Cuántas veces hay que llamarlos? Le llamamos 1, 2, 3, 4 veces y le gritamos, ¿verdad? Y ni aún así llegan. Pero este joven, muy obediente, a pesar de que no eran sus padres, ¿no? El sacerdote Elí no era su papá, pero qué obediencia. Le vuelve a decir el sacerdote Elí, yo no te llamé, vuelve de nueva cuenta. Vuelve a escuchar la voz, Samuel, Samuel. Vuelve a responder, corre de nueva cuenta con el sacerdote, y ahí por tercera vez el sacerdote se da cuenta de que tiene el llamado de Dios el joven Samuel, que es Dios quien está hablando, y le da la instrucción y le dice, si vuelves a escuchar la voz, contéstale, habla para que tu siervo oye. Cuando en esta cuarta y última vez el joven vuelve a escuchar la voz, responde de acuerdo a la instrucción que le da el sacerdote Elí, para que él pueda escuchar y atender el llamado de Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros notar en este llamamiento? Comparemos ese llamamiento con los muchos y variados testimonios que hemos visto y oído. Con esos testimonios tan impactantes que hemos ido presencialmente en las campañas. Se démonos cuenta, cuando Dios llama a una persona, Dios la llama con voz, ¿verdad?, audible, primeramente. Puede ser a través de sueños que Dios le llame, le hable. Pero los llamamientos de Dios no es a como nos los han enseñado. Muchas veces le hemos hablado a las personas y le hemos dicho, hermano, hermana, Dios le ha llamado a un ministerio. Le hemos dicho, hermano, sírvale a Dios. Hermano, sírvale. Y muchos dicen, hermano, es que hasta que Dios me llame. Y piensan que el llamamiento de Dios es a través de un cáncer, a través de un accidente, y la gente está esperando sufrir algo para responder a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente es lo que testifican las personas que ejercen un ministerio. Muchos dicen, mire, es que Dios me llamó, yo estaba con los 2 pies y Dios me llamó quitándome un pie. Nosotros no encontramos en la Biblia, en los llamados, en que Dios tenga que provocarle un accidente a una persona para llamarlo al ministerio. Conocemos, y este sí es muy conocido, no es necesario que yo le dé la cita bíblica, el llamado que Dios le hizo a Moisés. Moisés era un pastor de ovejas. Él andaba en el monte, o cerca, ¿verdad?, del monte de Sinaí,
él andaba pastoreando las ovejas, él andaba trabajando, cuando de repente él vio de lejos una zarza que estaba ardiendo. Él vio la llamarada y pues dijo, bueno, pues una zarza está ardiendo, ¿no? ¿Quién la incendió? Pues quizá la costumbre, por el intenso calor del desierto, era de que se incendiaban de forma natural. Por eso, pues no le dio mayor importancia. Vio la zarza ardiendo y dijo, una zarza está ardiendo. Siguió con su trabajo. Pero al pasar las horas y volver a ver, él esperaba ver cenizas. Pero él ve que la zarza continuaba ardiendo. Y eso fue lo que le llamó la atención. Y él se acercó para ver por qué causa la zarza no se consumía, no se convertía en cenizas. Y ahí es cuando él oye la voz de Dios. Y en ese momento Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque es lugar santo. Y recibe el llamado de Dios. Lo llama para que vaya a libertar a la nación que estaba prisionera, que estaba esclavizada en Egipto. Pero como conocemos la historia, y aún la gente que no se ha convertido, aún la gente no creyente, ha visto en las películas. Hay muchas películas, ¿verdad?, acerca de la vida de Moisés. Y ahí vemos la manera en que Dios le llama, de manera que Moisés, aunque un poco renuente al principio, al final termina obedeciendo el llamado de Dios. Pero en ningún momento del llamado Dios le quita un ojo, o le quita una mano, o le quita un pie, o le mete un cáncer. No. Así como él estaba trabajando con esa fuerza, con esa cabalidad de su cuerpo, Dios le llama y lo envía al ministerio de liberación, es decir, libertar al pueblo de la esclavitud. No sufre ninguna causa, no sufre ningún daño, sino que de manera íntegra a como está, sin sufrir ningún cambio físico, va a ejercer el llamado. Ahora, ¿qué es entonces los testimonios? Pues están un poquito mal enfocados. En el momento que los evangelistas, que hacen un muy buen trabajo, que son los que se encargan de comunicar el mensaje de salvación a los inconversos, que es uno de los grandes ministerios, simple y sencillamente algunos enfocan un poquito mal. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Recuerde que muchas personas que son evangelistas, generalmente el ministerio, dan unos testimoniazos sorprendentes, y les soy sincero, los admiro. ¿Por qué? Porque a pesar de que están o que han sufrido, terminan por servir a Dios. Cuando una persona está en el mundo, está en las manos de Satanás, está en poder del diablo, y el diablo tiene el permiso de hacer con ellos lo que se le plazca, hasta cierto límite. El diablo hace con ellos y les da una tunda tremenda. Obviamente que cuando las personas ya se les ha estado predicando, se les ha estado compartiendo y les dice, miren, cambie su forma de vivir, Dios le ama, Dios le quiere salvar, mire, deje el pecado y acérquese a Dios, se les invita,
se les da las buenas nuevas de salvación, pero la gente, por su rebeldía, no se separan del pecado y siguen pecando y pecando. Continúan en su pecado y como consecuencia del pecado les ocurre algo. Pero no es que Dios les esté mandando un castigo. Actualmente a la fecha Dios no castiga a nadie. Llegará el día y la hora, el tiempo de la gran tribulación en el cual Dios castigará el pecado del mundo. Pero en la actualidad lo que la gente sufre son consecuencias del pecado. Si de repente una persona, por andar en el pecado de fornicación o prostitución, la infectan de SIDA, y como ve que pues ya lleva riesgo de morir, o se ve entre la vida y la muerte, se arrepiente de su pecado y dice, bueno, le voy a servir a Dios los últimos días, ¿no? Y se dedican a predicar. Pero no es que Dios le haya puesto un SIDA para llamarlo al ministerio, sino que la consecuencia de su pecado le llevó a la enfermedad. Y que después, por la situación en que se encuentra la persona, decide arrepentirse y toma la decisión de servirle a Dios con todo. Eso es muy distinto. Pero no es que Dios le haya puesto un SIDA para que le llamara. De igual manera, hay personas que están hundidas en el pecado y que se descuidan. Hablemos, por ejemplo, a alguien que anda en borracheras, en drogadicción, y van manejando y se accidentan. Y después del accidente, pues ya a lo mejor sin una mano, o a lo mejor sin un pie, se arrepiente, reconoce sus pecados y dice, bueno, ahora le voy a servir a Dios. Y empiezan a predicar. Y es bueno mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de que eran hijos del diablo, Dios les salvó de la muerte, los libró y únicamente pierden algún miembro de su cuerpo en el accidente, pero Dios guarda su vida. Y como agradecimiento que Dios les ha librado de la muerte, la gente le sirve. Eso es magnífico, maravilloso. De eso Dios se agrada. Pero de eso a que digan que Dios le llamó por un accidente es falso. O sea, no es cierto. No llama a las personas a que le sirvamos poniéndole un accidente, poniéndole un... Dios es amor y Dios nos llama de manera apacible. A un hijo, porque Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, que si la gente es rebelde, que la gente obedecer a Dios, ese ya es distinto. Pero no es que Dios llame primeramente a una persona poniéndole un cáncer, poniéndole un accidente, poniéndole... Regresando con el profeta, era la del joven y recibe la palabra de Jehová y le dice, Señor, voy a traer castigo sobre la casa de Elí. Dios ya no le iba a dar, ya no le iba, Dios ya no lo iba a proteger como él hizo también. Sino que lo dejó. Y en el momento que la mano de Dios
el diablo aprovecha a dar. Pero no es que Dios llame de una manera con un problema. Aquí, ¿verdad? El castigo por el pecado, las consecuencias del pecado fue para el profeta y para el sacerdote. Pero el profeta Samuel, en su llamado, es un llamado audible y al servicio. Verso 12. El verso 11. Verso 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Es decir que cuando Dios habla, la palabra llega, dice, y retiñen los oídos. Es decir, la palabra de Dios llega al oído de las personas y esa palabra queda grabada. Y sigue en el oído de la persona y baja al corazón. De tal manera que las personas tienen que reflexionar. Impacta la palabra cuando viene directamente de Dios. Y sigue diciendo: aquel día yo cumpliré con él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento esa era la manera de un pecado. En el Antiguo Testamento alguien cometió un pecado, presentaba una ofrenda como pago y el pecado era cancelado. La persona quedaba libre del pecado. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le parece. Verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no ninguna de sus palabras. ¿Qué significa esto? Que todas las palabras que el profeta Samuel dio, Jehová respaldó todas sus palabras. Palabra que él daba, palabra que se cumplía. O sea, tuvo el respaldo total de Dios. Pero él no recibió un castigo en el momento de su llamado. Él no tuvo ninguna pérdida en el momento de su llamado. O es decir, para recibir el llamado al ministerio de profeta, él tuvo
para que fuera llamado a Dios, sino que fue directamente por Dios a través de voz audible y él obedeció a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, si quiere ser simplemente debe decir, usted se aparta de los caminos de Dios, pero si es rebelde a la palabra de Dios, y por causa de la rebeldía, por causa de sufre consecuencias, a Dios. No es culpar a Dios por causa de los pecados, sino que de manera directa, de manera amable, ya que Dios es amor. Póngase de pie y medite usted en su corazón. Si Dios le ha llamado, si usted ha sentido llamado para servir, ya sea dentro del templo o fuera del templo, respóndale al llamado. Acuda a ese llamado. No espere que el diablo le haga pedazos por causa de la desobediencia, porque es lo que nos habían dicho. Pero aquí vemos en la palabra que ni a Samuel ni a Moisés, que fueron hombres grandes en la nación de Israel, fueron grandes ministros, no los llamó por medio de problemas, no los llamó por medio de enfermedades, no los llamó por medio de accidentes, sino que los llamó amablemente a su servicio y ellos respondieron. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, quede grabada en la mente y el corazón de cada uno de los presentes y de quienes, Señor, lo van a oír en sus hogares. Y que tu palabra, Señor, sea de edificación. Que tu palabra, Padre, impacte y transforme los corazones. Y que nadie, Señor, te culpe por sus pecados, sino que los pecados cometidos traen consecuencias. Y que las personas, Señor, sufren enfermedades, sufren accidentes, sufren problemas, es como consecuencia de sus actos pecaminosos. Pero tú, Señor, eres santo, tú eres amor. Y habla, Señor, como un padre llama a sus hijos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, bendice